Muy buenas noches con todos. Mi nombre es el abogado Carlos Augusto Mancheno Fuentes y hoy quiero expresarles sobre un caso fundamental en el derecho procesal penal en el Ecuador. Analizaremos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras versus Ecuador y su impacto dentro de la justicia y los derechos humanos en nuestro país. En un breve resumen del caso, este es un caso emblemático porque evidenció graves falencias en el sistema de justicia ecuatoriano, especialmente en la protección de los derechos de las víctimas. La Corte IDH encontró en el Estado ecuatoriano que no garantizó una investigación adecuada, lo que esto resultó en la impunidad. Aquí un tema importante es en el bloque de constitucionalidad, que Ecuador, netamente nuestra constitución, reconoce el bloque de constitucionalidad, lo que significa que los tratados internacionales ratificados por el país forman parte del ordenamiento jurídico. En este caso de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos jugó un papel clave e importante. Aquí los principios constitucionales y el derecho procesal penal. Aquí tenemos que hacer la explicación de los principios violados, que fue el debido proceso, ya que se vulneró el derecho a un juicio justo y transparente, la igualdad ante la ley, porque las víctimas enfrentaron barreras por razones de género y de las condiciones socioeconómicas de las personas, tutela judicial efectiva, ya que las investigaciones fueron deficientes y muy tardías. ¿Qué nos lleva a esto? Un impacto de estas violaciones a la sociedad, lo cual generó que no se respetó el debido proceso. No solo fueron afectadas las víctimas, sino que se generó una desconfianza plenamente en el sistema judicial ecuatoriano. Para poder analizar esta sentencia necesitamos ver unos puntos claves de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, las deficiencias en la investigación. ¿Qué existió aquí? Pérdida de pruebas, demoras injustificadas, lo cual también esto nos conlleva a la falta de la protección de las víctimas. No se brindó una información clara sobre las medidas de seguridad. Tampoco existió una parcialidad judicial. Los prejuicios culturales, sociales, afectaron la imparcialidad de los jueces en este caso. ¿Qué medidas fueron ordenadas por la Corte para esto? Reformas en el sistema judicial, capacitación obligatoria en derechos humanos y la creación de mecanismos de monitoreo judicial. Estas medidas, ¿qué buscan estas medidas en este espacio? Buscan garantizar un acceso a la justicia de una forma más eficiente, más equitativa. Este cúmulo de medidas, ¿qué impacto tuvo en el sistema judicial ecuatoriano? Cambios generados tras la sentencia, obviamente, por las reformas estructurales que existieron. Hubo la creación de unidades especializadas para casos de violencia de género, mayor conciencia pública, que el impulso del debate sobre el debido proceso, derechos humanos, el fortalecimiento del bloque de constitucionalidad. En este caso marcó un antes y un después en el tratamiento del debido proceso en el Ecuador. ¿Qué nos lleva en general todo esto? Que el debido proceso es una herramienta fundamental para garantizar la justicia y evitar impunidad. En el caso González y otros, nos recuerda la importancia de respetar los derechos humanos y fortalecer nuestro sistema de justicia.
ya que con esto, ¿qué generó? Un llamado de atención, lo cual es necesario seguir impulsando cambios en nuestra sociedad y exigir que se respeten los principios constitucionales en un caso judicial. Con esto me doy por finalizado mi exposición. Gracias por su atención y muchas gracias. Buenas noches.